herramientas para diversas áreas de nuestra vida, pero está en nosotros usarlas de la manera correcta y poner un límite. Adicción al Internet. Un joven común, al principio usaba la red como una herramienta de estudio, poco a poco conoció el email y las redes sociales. Sus amigos eran populares en la red, tenían docenas de amigos y amigas, él se sentía inferior y subió fotos e información personal, compró un nuevo teléfono para estar conectado siempre y se le volvió una adicción. Poco tiempo después no tenía cientos, sino miles de amigos de los cuales a unos pocos conocía en realidad. Lamentablemente el mal siempre aparece. Un desconocido vio su perfil, se hizo amigo de él, vio su información, y lo buscó, y no le fue difícil encontrarlo. Lo siguió hasta su casa y el joven ni cuenta se dio. Luego de que el desconocido observara la hora de llegada, el desconocido lo interceptó y lo llevó a un lugar apartado. Temiéndose lo peor, el joven asustado pensó que era el fin. Cuando llegaron a su destino, el joven vio a su padre, y corrió hacia él. Él pensó por qué el extraño lo dejó escapar. El extraño se acercó, y el padre le dijo: querido hijo mío, perdón por esto, pero era necesario para que vieras la realidad. En internet hay personas que no son lo que parecen. Hijo, esta vez mi amigo me ayudó. Espero que con esto veas la realidad y que sepas que con la información que publicas en las redes sociales e internet, alguien malo puede encontrarte, y podría pasarte algo malo. Reflexiona, ten cuidado, y usa de manera responsable el internet para así evitar los peligros que en la red puedas encontrar. Reflexiona y usa de manera responsable la tecnología.